qué voy a mirar para otro lugar si aquí hay una riqueza tan grande y es tan desconocida por nosotros? Bueno, nos encontramos esta tarde con la profesora, Ana Lucía Cardona Colorado, la cual trabaja actualmente en la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿De qué parte? en el Departamento de Humanidades. Bueno, profe, quisiéramos hacerle algunas preguntitas acerca de su experiencia en el mundo de la literatura y además un poco de cómo se maneja esta misma dentro del ámbito pedagógico, tal vez un poco de clase con los estudiantes y Ujú. demás. ¿Por qué decidió dedicar su vida primeramente a la literatura? Bueno, desde el punto de vista académico, yo creo que la literatura puede transformar la vida de las personas. Ujú. Considero que cuando uno lee un libro y el libro está bien escrito, hay muchos panoramas allí que le permiten a uno explorar la complejidad del ser o la complejidad de la condición humana. Un poco como el tema de la alteridad, ¿cierto? Es Entiendo. como ponerse en los zapatos de ese otro individuo, vivir un poco a través de lo que es su propia historia. Entonces, como más o menos ir navegando en diferentes mundos de diferentes personas. Ujú, exactamente. ¿Considera sencillo para un docente trasladar contenidos literarios de las clases al aula? ¿O lo considera un poco más fácil? ¿Cuáles han sido las metodologías? Para mí siempre ha sido muy denso utilizar textos demasiado clásicos en las asignaturas. Por ejemplo, la lectura del Quijote, de María, de lo que llamamos las obras canónicas de la literatura, de la Ilíada, de la Odisea. Es difícil que ese texto en su naturaleza, pues como original, como fue escrito, como fue concebido, en el lenguaje en el que fue escrito originalmente, se lleve al aula de clase porque la distancia histórica es muy grande. Hmm. Sin embargo, pues hay muchísimas maneras de acercar este tipo de literaturas a los estudiantes a través de propuestas, por ejemplo, como la novela gráfica o a través de adaptaciones o de guiones un poco más pensados para ser representados en el aula de clase a través del teatro, o ya en definitiva un poco cambiar también como la mirada canónica y empezar a mirar qué es lo que se produce hoy, ¿cierto? Desde el punto de vista de la literatura. También hay propuestas muy interesantes de autores nuevos, de autores contemporáneos que también se pueden llevar al aula y que funcionan también de muy buena manera. Entonces creo que la metodología es la que nos da como ese horizonte, ¿cierto? Si quiero meterme con el texto clásico, entonces mirar de qué forma se ha traspuesto didácticamente, o si quiero empezar a mirar desde el punto de vista de lo contemporáneo que hay, también puedo acercar a mis estudiantes más desde la pasión por el leer, ¿cierto? Si quiero que ellos se formen como lectores autónomos y no tener que estar como presionándolos para que lo hagan de forma obligada. Es decir, se cambia un poco la perspectiva de ese libro es importante, hay que leerlo porque es una cultura, a Ujú. más bien profundizar en una cultura del estudiante y por qué ser importante para él leerlo. Exacto, sí, porque ¿cómo adquiere sentido para esa persona ese texto que tiene entre las manos? Uno de los temas involucrados en tus estudios se relaciona con las lenguas nativas. ¿En qué medida considera fundamental o necesario el conocimiento sobre las mismas? Esa es una pregunta muy buena. Pues justamente creo yo que hay un desconocimiento enorme, aunque hemos avanzado muchísimo en ese panorama y hoy tenemos incluso una persona que está como en una fórmula vicepresidencial que hace parte de una comunidad originaria. Eh, de todas maneras, creo que en el aula de clase no se ha abordado lo suficiente la diversidad lingüística que existe en Colombia y la diversidad cultural, pues no pensada como en esos términos tan generales de, ay, sí, es que somos un país muy diverso. Bueno, pero ¿qué culturas son las que usted conoce que existen, cierto? Por ejemplo, ¿cuántas culturas originarias quedan en Colombia? ¿O cuál es la más cercana a nosotros, acá en Risaralda? Creo que es una deuda histórica que nosotros tenemos, incluso porque lo consideramos como algo muy distante, como creemos como que el indígena, la persona indígena está como por allá en un contexto completamente diferente del nuestro, como que nos lo imaginamos tan diferentes y tan distante. Y cuando empezamos a acercarnos a lo que es la cultura, por ejemplo, en Vera Chamí, que es en este momento con quien yo estoy desarrollando un trabajo más cercano, eh, nos damos cuenta de que hay muchísimos puntos de contacto, que incluso muchas prácticas nuestras, de nuestras abuelas,
son herencia cultural de estas comunidades y nosotros pues hemos invisibilizado su existencia de una forma política, pero dentro de lo que llamamos un poco como esa memoria fantasmal de la cultura, ahí están, ¿cierto? Están en nuestro lenguaje, están en lo que comemos, están en las creencias que tenemos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a hacerlo más presente. Y la lengua ahí juega un papel fundamental, porque la lengua es toda esa construcción de mundo que hace una comunidad, incluso desde el punto de vista filosófico, cuál es como su concepción del ser, qué es el ser humano para ellos. Además de que, en cierto sentido, la palabra forja el mundo y Ujú, forja la construcción que tenemos de cada uno de nosotros. exacto, Y aunque es algo culturalmente un poco extraño, en Colombia tendemos mucho más a admirar lo que es de afuera que lo que es propio de nosotros. total, sí. Ahora es principalmente como la idea de recuperar esas riquezas y conservarlas dentro de nuestra cultura. Ujú. En su perspectiva, ¿qué autores podrían representar a la literatura colombiana? Últimamente estoy haciendo un ejercicio como de tratar de mirar qué hay en materia de escritoras, de mujeres escritoras, porque creo que esa es otra deuda histórica que tenemos. Creo que aquí en Pereira tenemos una que es maravillosa, que es Alba Lucía Ángel, tiene una obra muy grande, muy vasta, muy diversa en su propuesta, porque tiene novela, tiene cuento, los cuentos son también una propuesta muy innovadora para su época. Y pues aquí se lee muy poco, en Pereira se lee muy poco. Hay otra autora que es Ana María Jaramillo, que también es pereirana, pero vive hace muchos años en México. También tiene una propuesta escritural muy, muy interesante. Laura Restrepo tiene también una obra bastante amplia en novela, muy interesante también su escritura, muy diversa. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Rosana, y cualquier cosa, pues que nos Muchas gracias a ustedes.